Gloria a Jesús. Hechos 9, 23 al 25. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y dice así: pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Oramos al Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, en esta tarde. Dios, permítanos esta palabra, Señor, traiga conocimiento, traiga vida, Señor, a nuestro corazón, a nuestra vida, a nuestro cuerpo, Señor. Que esta palabra sea guiada a través de tu Espíritu, Señor, para cada uno de nosotros. Que podamos ser sanados a través de ella, Padre, y que podamos, Señor, no solamente escucharla, sino atesorarla y ponerla por obra, Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Y amén. Puede tomar asiento, mi amado hermano. Protegiendo al hombre de Dios. Ese es el tema de esta tarde, protegiendo al hombre de Dios. Y cuando estoy hablando del hombre de Dios, me estoy refiriendo no solamente a los hombres, sino también a las mujeres de Dios. Amén. O a cada uno de nosotros que formamos el cuerpo de Cristo. Amén. A través de la Biblia encontramos al Señor haciendo mención de estar vigilantes, preparados, alertas, en espera. Pero esta vigilancia o esta vigilia se refiere a cuidar a su pueblo como también a los hombres de Dios. Amén. Cuando hablamos de vigilia, muchos dicen, bueno, hay que estar vigilando, esperando la venida del Señor. Sí, también eso es muy importante. Eso debería ser nuestra mayor importancia. Pero a la misma vez tenemos que estar vigilantes para proteger al cuerpo de Cristo, proteger a los hombres y mujeres que Dios llama al ministerio, a hombres y mujeres que Dios llama para que trabajen en la obra del Señor. También eso es parte de estar vigilantes. Es un deber del cuerpo de Cristo. Yo me imagino que usted se cuida cada parte de su cuerpo. Y la Biblia dice que la menos decorosa es la que más se cuida. Cada parte del cuerpo de Cristo hay que cuidarlos, estar atentos, resguardándonos los unos a los otros, cuidándonos las espaldas. Eso es cuidar al hombre de Dios, cuidar a la mujer de Dios. Muchos de nosotros hablamos acerca de la iglesia primitiva, lo que se miraba en la iglesia primitiva, la hermandad de aquella gente. Lo que tenían ellos como hermanos, de la unción que se hacía manifiesta en medio de ellos, amén, de lo caritativa que era la iglesia, que cada uno de los hermanos, amén, vendían sus cosas y las ponían a los pies de los apóstoles para que ellos pudieran quizás suplir otras necesidades. Eso es lo que hablamos de la iglesia primitiva. Pero hay un dicho que dice por ahí en mi pueblo: del dicho al hecho hay mucho trecho. Hablamos, pero no hacemos. Decimos, wow, qué bonito era la iglesia primitiva. Y la iglesia de hoy está bien distante de la iglesia primitiva. Necesita incorporar, diría yo, por lo menos principios básicos para poder subsistir. La iglesia de hoy necesita incorporar principios básicos para poder salir adelante. Uno de esos principios básicos, oiga bien, de la iglesia primitiva es cuidar de los hermanos. Hello. Es cuidar de los hermanos o cuidar a los hermanos, cuidar las familias, cuidar los hombres de Dios. Somos muy prontos en atacar. Somos muy prontos en hablar mal de Dios. Somos muy prontos en caerle a palos a alguien. Somos muy prontos en caerle encima a alguien.
Una iglesia, oiga bien, que no reconoce esto, no va a prevalecer en esta era en la cual estamos viviendo. Una iglesia que no cuida de los suyos, o no se cuidan entre ellos, o no cuidan las otras iglesias, o no se cuidan como ministros, no se cuidan como hermanos, no va a prevalecer. Porque si seguimos como vamos, y cuando digo seguimos, estoy hablando de la iglesia en general, del cuerpo de Cristo en general. Si vamos de esa manera, si seguimos caminando de esa manera, lo más probable es que perdamos nuestra identidad. Dejemos de ser iglesia y pasemos a ser simplemente una organización. Son dos cosas muy diferentes. Una organización no tiene vida. Una organización se rige por los eventos, las reuniones que hace, pero la iglesia tiene que regirse porque Dios está allí, el Espíritu Santo está en medio de su iglesia. Amén. La iglesia no es este templo, la iglesia es usted y yo. Amén. Y si seguimos como vamos, cada quien caminando por su propio camino, es probable que la iglesia de hoy pierda la identidad y pierda la guerra contra el enemigo, que cada día en su desesperación se vuelve más ágil y más astuto. El enemigo está cada día actualizándose, a medida se va actualizando la tecnología, a medida se va actualizando el conocimiento, la ciencia, el enemigo se va actualizando. Nosotros queremos irnos para atrás, nosotros queremos irnos para la iglesia primitiva. Nosotros queremos estar en el tiempo de Pablo. Déjeme decirle que si usted estuviera en el tiempo de Pablo, no existieran las iglesias de hoy. Porque a todas Pablo les escribiría 2, 3, 4, 5, 6 cartas. Primero empezaría con que saquen al pastor de esa iglesia. Saquen a ese perverso. Esa es otra iglesia, no acá. Que saquen la mujer del pastor. Que saquen al hermano tal, saquen al hermano tal. Ahí estuviéramos. El enemigo se ha venido actualizando, pero la iglesia se ha ido quedando atrás. La iglesia tiene que entonces tener ciertos principios. Uno de ellos es: nosotros tenemos que cuidarnos los unos a los otros. Esa era parte del crecimiento de la iglesia primitiva. Se cuidaban, se guardaban los unos con los otros. La Biblia comienza hablando, después de que Pablo, amén, se convierte, tiene ese encuentro, Saulo de Tarso, con el Señor, esa luz en camino a Damasco. Dice la Biblia en el versículo 20: enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo que este era el Hijo de Dios, y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba a Jerusalén y a los que invocaban a este nombre? Hablando del nombre de Cristo. Y a eso vino acá, para llevarnos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos, confundía a los religiosos, demostrando que Cristo era, o Cristo era. Y las amenazas van a haber en todo tiempo, hermanos, porque ese era el problema. En ese momento Pablo estaba siendo amenazado por predicar a Cristo. Una de las cosas que la iglesia tendrá serán amenazas y dificultades en todo tiempo. La iglesia va a tener amenazas y dificultades en todo tiempo. Un par de años atrás estábamos a punto de perder todos los beneficios como iglesia, porque estaban ganando terreno, oiga bien, ciertas entidades o identidades. El homosexualismo estaba ganando terreno, por tanto la iglesia estaba perdiendo terreno. Entra un nuevo presidente, un hombre que Dios pone, porque Dios lo pone, y lo primero que hace es volverle ahora el poder a la iglesia. Amén. Que a muchos no les gusta a este señor, pero lo que hace es que le pone o le da el poder a la iglesia nuevamente. ¿Sabe qué estaban queriendo pasar en Houston, allá en Texas? Estaban queriendo pasar una ley donde los ministros, los pastores, los predicadores tenían que someter sus sermones al Estado para que fueran revisados primero y después dárselos. Si eso traía algo en contra, quizás del homosexualismo,
pues no podía predicarlos. Son amenazas que han venido a través de los tiempos. O sea, especialmente cuando se trata de hacer las cosas bien, la iglesia va a estar amenazada en todo tiempo. La Biblia está diciendo que pasados muchos días los judíos resolvieron en consejo matarle a Pablo. ¿Por qué? Porque se estaba levantando un hombre de ellos mismos, ahora predicando el evangelio, predicando a Cristo, y ahora una amenaza para ellos, pero ellos tenían que contrarrestar esa amenaza, amenazando al hombre de Dios. Es una iglesia que está metida con el Señor y dedicada a hacer su obra. Déjenme decirle que va a tener dificultades en todo. Porque si la iglesia está en paz, si la iglesia está tranquila, tendremos problemas. ¿Y cuál es el problema? Que no estamos haciendo nada. Fíjense que hasta en las mismas iglesias se pelean. Si hacemos algo fuera de lo común, comenzamos a pelear. Eso no es de Dios. Ese hombre no es de Dios. Ese hombre no está predicando lo que debe predicar. ¿Por qué? Porque nos salimos ya de la comodidad, salimos de las cuatro paredes, y el diablo se alegra cuando todos estamos aquí diciendo: Él es rey, Él es rey. Hoy perfumamos tu trono, Señor. El diablo hasta tranquilo, hasta pone seguridad allá afuera y dice: aquí voy a cubrirlos, pero que estén ahí adentro adorando al Señor, aleluya. Salgamos de ahí. Y el diablo dice: no, aquí no. Y por eso vienen las amenazas. Porque si usted quiere llevar una vida tranquilita, sin ningún problema, pues venga y solo congréguese, siéntese allí y vaya para su casa. Usted quiere verdaderamente servirle al Señor, usted va a tener problemas. Usted va a tener situaciones, déjeme decirlo. Pero ya sabemos que el Señor no nos ha mandado a estar sentados, sino a trabajar en la viña del Señor. Amén. Son cristianos, no pueden estar sentados. It is not possible. You cannot be seated all the time. Un cristiano está llamado a servir en la viña del Señor. Un cristiano está llamado a servir en la casa del Señor. Un cristiano está llamado a servir en todo tiempo. So, nuestra misión es predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Dice la Biblia: Saulo de Tarso, ahora Pablo, estaba predicando a Cristo, ahora tenía problemas. Primero tenía, o lo avalaba, todos los políticos y los religiosos, porque teníamos que deshacer ese camino. Pero cuando ahora comienza a predicar a Cristo, ahora es un problema, ahora es una amenaza. Y nuestra misión es predicar. Solo pídale al Señor que le guarde en este caminar, que le dé entendimiento, que le dé sabiduría, que le dé conocimiento, que le dé discernimiento para poder seguir adelante. Usted y yo vamos a tener problemas en todo tiempo, pero el Señor estará con nosotros siempre. He's going to be there no matter what. Amén. Él sabrá avisarnos de los peligros para que usted pueda estar apercibido. La Biblia dice que Pablo, entendiendo, amén, entendiendo que lo buscaban, o entendiendo que buscaban para matarle, llegó a su conocimiento que venían las amenazas. Llegó al conocimiento de Pablo que venían problemas, pero no podemos rendirnos, aún nos falta mucho por hacer. O sea, la iglesia tiene mucho por hacer, hermanos. Todavía hay mucho por hacer. Y a mí me gusta esta parte del versículo 25. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. A pesar de su poco tiempo de estar predicando ya el evangelio, ya Pablo había compenetrado con los discípulos de Damasco. ¿Se acuerdan de Ananías que no quería ponerle las manos a Pablo? Ahora era parte del discipulado quizás ya de Pablo. Era parte de los discípulos que estaban ya con Pablo. Sí, y esa es la parte donde yo quiero llegar en esta tarde, amados hermanos. Cuida al hombre de Dios.
Cuando digo cuida al hombre de Dios, no digo cuida al pastor solamente, no cuida a la pastora solamente, cuida al hermano Freddy, cuida a la hermana María, cuida al hermano Johnny, cuida a la hermana Ana, cuida al hermano allá Juan Carlos, cuida a los hombres de Dios. En vez de estar peleándonos, cuidémonos los unos a los otros. ¿Sabe por qué? Porque aquel hombre de Dios, aquella mujer de Dios anda haciendo una parte del evangelio también. Tal vez no sea la suya, pero anda haciendo una parte del evangelio. Tal vez aquel lo mandó al Señor a predicar a las calles, a usted lo ha mandado a predicar a las cárceles. Tal vez aquel el Señor lo mandó a predicar en una iglesia pequeña. Tal vez al otro lo ha mandado a predicar en una iglesia de 2000 miembros. Que sabemos lo que Dios ha llamado a hacer a cada uno de nosotros, pero sigue siendo hombre y mujer de Dios. Si estos discípulos ya reconocían que había algo especial en este hombre, que antes les acechaba, que ahora era instrumento de Dios. O sea, cada uno de nosotros somos un instrumento de Dios. Yo no sé qué lo ha llamado el Señor a usted, o qué lo ha llamado el Señor a usted, pero algo tiene. Aquí usted tiene la oportunidad de servir al Señor. ¿Usted quiere trabajar? Venga, diga, pastor, yo quiero trabajar. Que no le negamos a nadie la oportunidad de servir en la viña del Señor. Usted tiene que estar disponible. Y este hombre reconocía, dijeron, este hombre tiene algo que vamos a apoyar en lo que anda haciendo. ¿Por qué? Porque ahora está con nosotros. Y la Biblia dice, lo que no es contra nosotros, por nosotros es. La iglesia tiene que reconocer a los hombres de Dios, aprender de ellos y cuidarles en todo tiempo. Amén. Cuidarles en todo tiempo. Tenemos que cuidarlos en todo tiempo. Y ellos tomándole de noche le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Dios tiene el poder para levantar y transformar hombres y mujeres para llevar a cabo su propósito. A este hombre que antes no era nada, ahora es instrumento de Dios. Para honra y gloria de Dios. Usted y yo tenemos la capacidad de honrar a Dios. Usted y yo tenemos la capacidad de ser parte del ejército de Dios. Usted y yo tenemos la capacidad de servir en el reino de Dios. Aunque sea para esto, vamos a servir, pero servimos. Hay un dicho que dice que las piedras que son piedras sirven. Aunque sea para pegar una piedra a otra, pero sirve. Y ya no digamos nosotros. ¿Verdad? Yo antes tenía piedras que igual que se dormía, pero ya no se duerme. 3 piedras tenía yo acá. Pero imagínense nosotros que somos creación de Dios, ¿cómo no vamos a servir en el reino de Dios? Amén. Pues a una gente uno le dice, usted no sirve. Oiga, el que sea para estorbo sirve. El que sea para estorbo servir. Pero aquí somos más que eso, hermanos. A mí me encanta ver la iglesia trabajando. A mí me encanta ver la iglesia trabajando. A mí me encanta estar en medio. No, yo me dijo el otro día, pastor, buen trabajo con la feria. No, hermano. The church, la iglesia fue lo que hizo todo eso. O sea, la iglesia fue la que trabajó todo eso. La iglesia fue la que hizo ver al Señor grande. Amén. Esto no es una sola persona. Sí, tenemos que cuidar quizás al pastor. Yo no digo que no. Tenemos que cuidar quizás a la pastora. Claro que sí. Sin la pastora, el pastor anda triste. No agarraron eso, pastor. Sí, también hay que cuidar a los líderes. Claro que sí. Pero tenemos que cuidar al hermanito quizás que viene de vez en cuando. A la hermanita que quizás hay que cuidarla. O sea, el hombre de Dios no es solamente el que está aquí enfrente. El hombre de Dios es cada uno de los que se acercan al Señor y cada uno que pertenecen al cuerpo de Cristo. Cuidemos a los hombres de Dios y a las mujeres de Dios. O sea, debemos de desarrollar esa cultura
en cada iglesia, en cada ministerio, en cada grupo familiar, en cada evento que llevemos a cabo. Tenemos que desarrollar esa cultura. Hemos tratado de desarrollarla siempre. Que cada uno de nosotros nos cuidemos los unos con los otros y que mostremos el amor de Cristo para los demás. ¿De qué sirve cristianos orgullosos allá afuera? What does it take to be humble? ¿Qué toma para ser uno humilde? La cultura que debemos desarrollar es que estemos para los demás. ¿Qué necesita? ¿Sabe qué necesita esta ciudad? Necesita que salgamos ahora a las calles. Amén. Hace tiempo lo hicimos porque los accidentes estaban subiendo demasiado. Salimos ahora a las calles y comenzaron a bajar los accidentes. ¿Cómo lo sabe, pastor? A cada rato entran las llamadas de los bomberos con accidentes. Esta semana han habido 2 accidentes mínimos por día en las mismas calles: Old Country Road, Jerusalem Avenue, New Bridge y La Bronx. 3 intersecciones donde hay accidentes todo el tiempo. So yeah, we need to go outside again. Que esa gente muera afuera otra vez. Grupo de intercesión, vamos por afuera. Gente, vamos por afuera entonces. Antes que se vaya el verano y aún con frío, vamos. Now that's the culture, esa es la cultura. Porque ahora no solo estamos cuidando a los hombres de Dios, ahora estamos cuidando, oiga bien, a una comunidad que puede ser de Dios también. Hello. A una comunidad que puede ser de Dios también. So, debemos desarrollar cuidarnos las espaldas y no comernos los unos con los otros. Somos famosos por eso, comernos. Ya vieron, ese pastor se roba los días. Maestro, usted robaba antes que vino también. Antes que vino acá también robaba. Nos gusta comernos los unos con los otros. Entre los mismos hermanos nos gusta comer. Cachisa. De cambiar. Porque yo estoy esperando, oiga bien, yo estoy esperando que el día que tengamos que quizás huir por un momento, pues llega tal vez la hermana María y me busque una canasta y me saque por el muro. No que me ponga el lazo, sino una canasta. El lazo en la canasta. Yo estoy esperando que el día de angustia del pastor, pues llegue un hermano y le calme la angustia quizás. Que el día que el hermano Pedro esté en angustia, pues llegue un hermano por ahí y le ayude en su angustia. Le ayuda en su problema. Yep. Que se sienta. De que su hermano murió, que usted tenía que viajar. Y ese día yo me vine con un gran dolor en el corazón. Porque el hermano Fred me dijo: ¿cómo quisiera que fuera usted conmigo? Yo sabía que él necesitaba. So that's the moment. Esos son los momentos que uno necesita que alguien esté con uno. Oiga, que lo ponga en una canasta y lo baje por el muro. Porque por el otro lado están amenazados. Now that's where we need the church. Es ahí donde necesitamos la iglesia. Amén. Cuidando al hombre de Dios. O sea, aprendamos a no hablar de los demás, mucho menos de los que Dios ha levantado para el ministerio. Yo sé, el otro día no le vaya a caer lepra, hermano. No vaya a salir leproso como los hermanos de Moisés.
¿Y quién no habla del hermano de carne? ¿Quién no habla? Yo a veces hablo de mi familia, yo hablo de ellos. Pero ahí está el Señor escuchándonos. Hablando de los hermanos, oye, ahora andamos leprosos, no nos damos cuenta por qué andamos leprosos. Porque no cuidamos a los hombres de Dios. No cuidamos al hombre y mujer de Dios. O sea, aprendamos a hablar mucho menos de los que Dios ha levantado para los ministerios. A veces nos gusta hablar de las iglesias que tienen miles de miembros. Empezaron con 5, 3, 2. Y han trabajado. ¿Cuántas almas ha traído usted a Cristo? Hay un pastor que siempre lo criticaba. Y él les preguntaba, ¿cuántas almas ha traído a los pies de Cristo? Y una, pues cállese la boca. Porque el hombre tenía 60,000 miembros. ¿Cuánto usted ha traído a los pies de Cristo? ¿Sabe qué? El día que usted diga, mire, yo traje una persona, un alma a los pies de Cristo, yo oré por él, por ella, se arrepintió, aceptó a Cristo, entonces comienza a hablar. Entonces usted tiene derecho a hablar. De lo contrario, ore por esa persona, ore por la iglesia, ore por el pastor, ore por la pastora, ore por los nuevos que están llegando, ore por aquellos que se conviertan a Cristo. Esconda entonces al hombre de Dios y no permita que los enemigos lo encuentren. A mí me gusta ver las gallinas ahí en mi pueblo, cómo se mete el montón de pollitos debajo. ¿Qué gallina? Y no se acerque porque si no, esa gallina es cosa seria. No se acerque. Y los pollitos solo se mueven por adentro. ¿Por qué no entonces? Espiritualmente abrazamos a los hermanos en Cristo. Que no se acerque nadie porque estamos peleando por ellos. Estamos cuidándoles. Estamos guardándoles. O sea, demuestre al otro que usted es una persona confiable y no alguien que lo va a traicionar. Alguien usted puede decir, I can trust this person. Yo puedo confiar en esta persona. Porque lo que ahí se diga, ahí se queda. El hombre de Dios también necesita amigos. I need friends. You need friends. Cuando llegó a Jerusalén, versículo 26. Cuando llegó a Jerusalén, o sea, venía de Damasco. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, o sea, los discípulos de Jerusalén, todavía no le conocían, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. A mí me encanta esto de Bernabé, porque Bernabé se convierte en uno de los amigos inseparables de Pablo, aunque más adelante se separan, pero fueron los que comienzan los viajes misioneros. Por ahí Pablo se junta con Silas, se junta con Apolo, se junta con Timoteo, se junta con Tito, pero Bernabé es uno de los pioneros de estos viajes misioneros. Y pueda que haya quienes que no confíen en usted, hermana. Puede que haya quienes hasta les tenga miedo, o le tengan miedo, perdón. Pero eventualmente le van a conocer por los frutos que usted está dando. Y eso es clave, aquí, por los frutos que usted está dando. Esos son los frutos que usted da. Por eso Bernabé puede abogar por él. Dice, no, vuelve. Yo conozco
qué pasó allá. Yo conozco qué pasó allá en Damasco. Porque es ahí cuando llegaron los amigos y o llegan los amigos y le van a levantar los brazos y lo van a recomendar. Cuando vean lo que Dios ha hecho en usted. O sea, toda persona de Dios necesita un amigo o una amiga que le levante los brazos. No que le ponga el pie encima, que le levante los brazos. Que le levante el ánimo. No que venga un hermano y le diga, mire, tengo problemas. No se preocupe, yo estoy peor. No es peor, no es peor. Me decían, vamos a orar, hermano. Llamémoslo a los pastores, que oren. Llamémoslo al grupo de intercesión para que nos lleve de oración. Pero no se preocupe, yo estoy peor, es la vida, que sí, así está hoy la vida. La vida siempre ha estado mala. Pero en Cristo es otra cosa. En la vida siempre han habido problemas, siempre han habido guerras, han habido pestes, han habido hambres, han habido destrucciones. En la vida es la vida. Pero es ahí cuando uno ve el amigo, la amiga que le levanta los brazos. O sea, el hombre de Dios necesita verdaderos amigos que estén con él cuando más lo necesita. Se levantó Bernabé y tomándole lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo se había desempeñado en el nuevo camino del Señor. Y cuando otros digan no, los amigos suyos digan sí. Amén. Qué bonito de decir, yo conozco a tal persona, él es mi amigo, yo lo recomiendo. O mira, hay cosas que ni a los cristianos puedo recomendar. A veces los trabajos son los que más mal se portan, son los que más mal hacen las cosas. Y uno como cristiano como que tiene que ser hasta mundito a veces, no sé si usted entiende las palabras. Usted tiene que bajar, tiene que dejar de callar. Deje que Dios dé testimonio de usted. A mí me cuesta recomendar gente. Hay que pedirle hasta la partida de nacimiento para ver si... ¿verdad? Sí, porque a veces aquí se dicen llamar Joe, pero se llaman José en el pueblo. Pero que cuando otros digan no, los amigos suyos digan sí. Digan sí, pastor, yo lo conozco. Yo puedo dar fe. Yo pongo mi nombre. Y si le sale debiendo, yo se lo pago porque yo lo conozco. Así hablaba Pablo de quién, hermanas, de la predicación. De Filimón, ¿verdad? Así hablaba Pablo de Filimón. Si te dio algo, si se te robó algo, yo te lo pago. Porque es mi amigo y es un hombre de Dios. Pablo hablando de un esclavo, diciéndole a Onésimo, no te preocupes, Onésimo, si te robó algo te lo pago yo, porque yo lo conozco. Si alguien viene de mí y me dice, ¿usted conoce al hermano Pedro? Sí, claro. Si le ha robado algo, no se preocupe, yo lo pago. Pero a veces ya conoce al hermano Fred, que lo conozco. Ya con eso ya la gente sabe. A veces los trabajos no quieren dan o contestan la llamada simplemente por la ley. Y le dicen, mire, ¿usted conoce a tal persona? Sí. ¿Trabaja ahí? Sí. ¿Qué puede ser de ella? Nada más. No puede decir nada más. Y con eso la gente entiende. Ok.
no nos damos trabajo. Pues lo mismo acá. Y el hombre de Dios necesita verdaderos amigos que estén con él cuando más lo necesita. Y cuando otros digan no, los amigos digan sí. Y serán esos verdaderos amigos los que le van a guardar las espaldas en los tiempos más difíciles. Y tenían razón los apóstoles de tener miedo de Pablo, claro que sí. Pero ahí estaba Bernabé y dijo, no, yo lo conozco. Yo doy fe. La iglesia necesita gente así. La iglesia necesita gente así. Pero imagínense un hermano en la parranda y me llaman, pastor, ¿usted conoce? Lastimosamente sí lo conozco. O preso muchas veces. Qué tremendo eso. El hombre de Dios necesita verdaderos amigos. Vamos aterrizando, hermanos. En la unidad y amistad está la fuerza. Y la Biblia dice que el 29, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. También en Jerusalén, oiga bien, cuando supieron esto los hermanos, o sea los discípulos, los apóstoles de ahí de Jerusalén, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Versículo 31, ponga atención. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas en el Espíritu Santo. En otras palabras, en la unidad y en la amistad está la fuerza. Oiga bien, ¿por qué crecía la iglesia? Porque había gente que estaba unida. Cuando comenzamos dijimos que necesitábamos las características o principios básicos de la iglesia primitiva. Y una de ellas era esa, la coinonía, la hermandad, la unidad que tenía. La Biblia dice que una casa dividida no va a prevalecer. En esta iglesia, en esta casa, necesitamos estar unidos. Alguien que no quiere estar unido no pertenece. No pertenece. O sea, fue el amor de los hermanos. Porque estas cosas se hacen por amor y amor a Cristo. El amor de los hermanos, la fuerza, la fe, la confianza en el poder del Señor los sacó adelante. Oiga bien, no solamente fue la fuerza, el amor, sino la fe y la confianza en el poder de Cristo que la iglesia logró salir adelante. Porque no solamente se trata de confiar el uno con el otro, sino de confiar en Cristo también. Porque hay momentos donde el amigo no va a estar a ayudar 24 horas, pero Cristo está ahí. So, la iglesia sale adelante. La iglesia sale adelante por la confianza en Cristo Jesús. O sea, mientras ellos se cubrían los unos con los otros, el Señor iba dando paz en cada ciudad. El Señor iba trayendo la paz que necesitaban para cada ciudad. O sea, Pablo alborotaba a la gente con el poder del Evangelio, pero ahí iba Cristo detrás poniendo paz, poniendo paz, poniendo paz, ratificando lo que Pablo decía, apoyando el Evangelio que Pablo predicaba. Porque sí, llega un momento donde hay que pelear, que es el enemigo que está ahí, pero ahí viene detrás el Señor poniendo la paz, poniendo orden. Dice, cara, pongo orden. Tiene que poner orden. Amén. So, cada grupo iba creciendo y fortaleciendo, y el Espíritu Santo lo guiaba por donde quiera que fuera. So, más adelante Pablo, en uno de sus viajes, iba para un lado y el Señor le dice, no, aquí no pasas. Y se fue por otro lado, aquí tampoco pasas. Pero estando por ahí, dice Pablo, que el Señor
le dio una visión que había un hombre macedonio que estaba pidiendo que fueran allá porque necesitaban. El Espíritu Santo los iba guiando a dónde estaba la necesidad. Gloria a Dios. Pero ¿sabe dónde venía eso? La iglesia estaba unida. La iglesia estaba unida. So maybe no podemos estar allá todos, pero alguien va a ir. Alguien tiene que llevar la paz. Alguien tiene que llevar. Sube el grupo de la música. Llegó Jesús, llegó el pueblo. Cada grupo iba creciendo y fortaleciendo, y el Espíritu Santo lo guiaba por donde quiera que fuera. Y ahí estaba la clave para el crecimiento, hermano. Ahí estaba la llave para el crecimiento y para la permanencia del Evangelio. Una iglesia unida. Una iglesia que se resguardaba las espaldas. Cúbrame la espalda, que yo le cubro la suya, porque no voy a venir uno y le va a meter el cuchillo en la espalda. Pero ahí está el hermano y la hermana para cubrir. El que venir, no, de la hermana Carmen no me hablé. No me voy a hablar mal de ella porque yo la conozco. No me hable mal de la hermana María, yo la conozco. Wow, stop it right there. No me hable mal. No me hable mal de la pastora. Yo vivo con ella. Wow. Sí, porque hay gente que le gusta hablar y no vive con ellos. La clave del crecimiento de esta iglesia era que iban cubriéndose y ayudándose los hombres de Dios. Se recomendaban los unos con los otros. Miren, hemos llegado a un tiempo donde los pastores no quieren recomendar a los otros pastores. Y tienen razón. Tienen razón. Tienen razón. Y aprendí desde mucho tiempo. Porque allá en el libro de Números estaba un montón de individuos hablando de Moisés. Y cuando menos acordaron, se abrió la tierra y se los tragó la tierra. Con todos hijos, familias. Entonces que hay gente hoy en día que ya tiempo la enterró el Señor, no se han dado cuenta. Pero aquellos que se apoyaban los unos a los otros crecían. Crecían. Por eso Pablo decía: yo aquí no soy nada, hermanos. Si de pecadores vamos a hablar, yo soy el primero. Y se corregían entre ellos mismos. Se exhortaban entre ellos mismos. Porque no solamente tenían que cuidarse los nombres de ellos y la reputación de ellos, la reputación del Señor. Por eso es que el Espíritu Santo hacía cosas en medio de ellos, porque todos adoraban al Señor y levantaban al Señor. Las amenazas y los obstáculos estarán siempre, pero usted y yo necesitamos cuidarnos las espaldas si queremos vencer. Usted quiere ser un más que vencedor en Cristo Jesús. Guarde al hombre y a la mujer de Dios. You gotta cover yourself. Muéstrese amigo a los demás. You gotta show your friend that you're a friend. Porque en la unidad está la fuerza. It's gotta be unity. Has to be. Tiene que haber unidad. Esta iglesia necesita unidad. Eso tiene que llevarlo usted a su casa.
su familia, a su trabajo. Pero a veces estamos unidos acá, estamos peleándonos allá. Tenemos a toda la familia de enemigos. We got the whole family. Y a veces, ¿cómo ellos van a decir, no, pero este es mi hermano, un pastor? En la unidad. Porque si hay unidad en el cuerpo de Cristo, también estaremos unidos con el Espíritu Santo. Y la Biblia dice, entonces las iglesias, y terminamos con esto, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Denle un fuerte aplauso al Señor. Nos ponemos de pie, vamos a adorar un momento al Señor en esta hermosa tarde, en el nombre de Jesús.